El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Penge. Pensamiento ambiental latinoamericano, patrimonio de un saber para la sustentabilidad. Autoría de Enrique Leff. Para recordar a Augusto Ángel Maya, Rolando García, Jorge Morello y Jorge Enrique Hardwell, precursores y artífices del pensamiento ambiental latinoamericano. La cuna y los primeros pasos. En tiempos recientes y cada vez de forma más frecuente ha empezado a rondar por nuestras mentes y a instalarse en nuestros deseos una pretensión, la de ser creadores de un pensamiento propio. Empezamos a escribir en nuestros textos, a inscribir en nuestros programas educativos y a manifestar en nuestras acciones ambientalistas la aspiración a dar a nuestro pensamiento ambiental la certificación de una denominación de origen, Latinoamérica. Más allá del orgullo que entraña tal ambición, bastaría una reflexión crítica elemental para hacernos una pregunta obligada. ¿Qué sería lo propio de ese pensamiento que hiciera de tal pretensión una aspiración legítima en el deseo de construirnos un pensamiento que nos diera identidad frente a la crisis ambiental global? Esta aspiración toma mayor relevancia desde una visión crítica sobre la sumisión y dependencia de América Latina al centro organizador del mundo. Desde los orígenes del pensamiento metafísico, la instauración de la racionalidad científica, tecnológica y económica de la modernidad y el dominio de la economía globalizada, y desde que en tiempos recientes se viene organizando una reflexión sobre la colonialidad del saber, Lander 2000, y sobre la posibilidad de conocer desde el sur, Sousa Santos 2008. Allí se desarrollan argumentaciones sobre la forma en que las ideas eurocentristas, desde la fundación de la filosofía griega hasta el pensamiento posmoderno, así como los paradigmas dominantes del conocimiento científico y las tecnologías modernas, fueron y siguen siendo incorporadas a nuestras sociedades a través de la conquista, la colonia y la globalización, colonizando nuestros modos de pensar y nuestras formas de vida, propiciando como reacción la emergencia de un saber y una cultura política emancipatorios. Más, el saber estratégico que permitiría destrabar y liberarnos de las relaciones de dominación, de explotación, de desigualdad y de exterminio, si bien busca reconocer y emancipar a los saberes y a las formas alternativas de vidas negadas y declaradas inexistentes por los paradigmas dominantes, no implica necesariamente una comprensión desoccidentalizada del mundo, es decir, la reconstrucción de los saberes y de otra racionalidad desde los saberes del sur, la cual podría desconstruir el sistema mundo globalizado y construir otros mundos posibles. La construcción de una globalización contrahegemónica fundada en las diferencias y especificidades de cada región y de cada pueblo no solo parte de un ánimo emancipatorio, sino también de sus potenciales ecológicos y sus raíces culturales. Es desde allí que el pensamiento ambiental latinoamericano aporta una mirada original que abre las puertas al siglo americano de nuestra América. No podría quedar inadvertido que esta colonialidad eurocéntrica ha sido introyectada a través de logocentrismos de las ciencias, que ha puesto a debate el pensamiento posmoderno en sus objetos objetivadores del mundo y concentradores del poder, vinculados con la centralidad geopolítica a la que está asociada la degradación socioambiental de los países periféricos. Sin embargo, de ese análisis crítico y de ese deseo emancipatorio, incluso de la emergencia de nuevos actores sociales que encarnan esa resistencia, no se desprenden ni se definen un pensamiento sociológico y una epistemología propias. Es desde la radicalidad epistemológica del concepto de ambiente que nace de la crisis ambiental como punto límite de la racionalidad dominante, de donde surge un saber ambiental emancipador, arraigado en los potenciales ecológicos y la creatividad cultural de los territorios del sur. La globalización contrahegemónica, la deconstrucción de la fuerza unidimensional opresora de la diversidad, de la diferencia y de la otredad, que nace del poder de lo uno, lo universal y lo general, de la razón dominante, de la idea absoluta y la totalidad sistémica, hoy globalizada bajo la voluntad de poder de la racionalidad económica, exige un descentramiento epistemológico, una revolución copérnica del saber, que mire desde afuera el pensamiento que insiste en colocarse en el centro del universo de la vida humana. Este punto de anclaje fuera del sistema es el ambiente, el concepto epistemológico de ambiente. Sin embargo, la nueva racionalidad ambiental no podría ser un paradigma absolutamente externo,
una epistemología ambiental que nazca de algo, un ser, un territorio, un orden, un espacio, intocado por la totalidad que lo ha negado y trastocado. La racionalidad ambiental se forma en la deconstrucción del pensamiento metafísico, científico y posmoderno, y en los procesos de territorialización de la diversidad, la diferencia y la otredad, sobre la base de los potenciales ecológicos y de los saberes culturales que habitan los territorios del sur. De allí nace y desde allí reivindicamos el pensamiento ambiental latinoamericano. Desde principios de los años 70 y en el contexto de la teoría de la dependencia se viene indagando y proclamando en los medios académicos y políticos la necesidad de producir un conocimiento científico y tecnológico propio, de aplicar y adaptar la ciencia y la tecnología a los problemas nacionales, incluso de reconocer y revalorizar los saberes indígenas. Pero no ha sido desde la simple aplicación y adaptación de la tecnociencia del norte y de las directrices de la geopolítica global del desarrollo sostenible, y menos aún desde una recuperación de los saberes y las prácticas tradicionales de los pueblos autóctonos de América Latina, de donde ha brotado el pensamiento ambiental que proclamamos latinoamericano. Si no se trata solamente de la apropiación de una lógica de las ciencias, de un pensamiento ecológico o de una estrategia de desarrollo sostenible que se ha estado configurando fuera de nuestros territorios, sino es una mera aplicación y adaptación de los paradigmas, métodos y programas de investigación de la ciencia entre comillas normal. ¿Qué sería lo original y lo propiamente latinoamericano de ese pensamiento? ¿Qué elementos se conjugan en las fuentes y raíces propias en la forja del pensamiento ambiental latinoamericano? Seguramente esas preguntas generarán respuestas diferenciadas por parte de los precursores, los autores y los actores que se identifican con este pensamiento. Es posible hacer un ejercicio hermenéutico para rescatar desde una mirada ambientalista a autores latinoamericanos que podrían inscribirse como precursores del ambientalismo por enlazarse en su vena de pensamiento y a través de un cuerpo de preceptos, de principios y de formulaciones en el tejido discursivo de un pensamiento ambiental que hoy reivindicamos como propio. Desde las afirmaciones de Martí de que no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza, y de que las trincheras de ideas son más fructíferas que las trincheras de piedra, 1963. Desde el marxismo latinoamericano de Mariátegui, que reivindicaba la economía comunista indígena que le permitía un bienestar material gracias a la organización colectivista de la sociedad incaica, hasta la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, como precursor de la pedagogía de la tierra y de la ecopedagogía que hoy sostienen Leonardo Boff y Moacir Gadotti. Podemos reconocer un linaje de pensamientos ambientalistas que han arraigado en nuestros territorios de vida. Desde que emergió la crisis ambiental a escala mundial a principios de los años 70, un grupo de intelectuales y académicos fueron atraídos por los vientos y mareas de esas nuevas ideas y propuestas, en torno a las cuales comenzó a darse un movimiento crítico y una respuesta desde América Latina. La publicación de Los límites del crecimiento, Meadows et al. 1972, que anunció por vez primera la catástrofe ecológica que se avecinaba, hizo que América Latina diera una respuesta propia. Un estudio conducido por Amílcar Herrera cuestionaba: ¿catástrofe o nueva sociedad? Herrera et al. 1976. Se argumentaba que la degradación ambiental no tenía por causa fundamental el crecimiento demográfico ni estaba determinada de manera lineal por el crecimiento económico, sino que dependía fundamentalmente de un modelo de desarrollo y que las formas y grados del deterioro ambiental estaban asociadas a la distribución desigual del ingreso y a las formas de la pobreza. Ya para la Conferencia de Belgrado en 1975, que anticipó a la Conferencia de Educación Ambiental celebrada en Tbilisi, Georgia, en 1977, se celebraron reuniones preparatorias en América Latina, de las que nacieron las primeras reflexiones sobre una educación ambiental en la que destacaba el pensamiento ecológico y complejo emergente, y en las que se reclamaban nuevos enfoques y métodos interdisciplinarios para la comprensión y la resolución de los problemas socioambientales emergentes. En 1978, siguiendo el rol pionero del pensamiento económico latinoamericano de la CEPAL, inaugurado por Raúl Prebisch, Osvaldo Zunkel y Niccolò Gligo, un grupo de intelectuales, incluidos ecólogos y pioneros del campo ambiental y economistas de la escuela cepaliana, se convocaron para reflexionar por primera vez sobre la problemática ambiental en un proyecto intitulado Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en la América Latina,
que se desarrolló entre 1978 y 1980. Este estudio propició un seminario del mismo nombre que se celebró en Santiago de Chile en noviembre de 1979 y fue patrocinado por la CEPAL y el PENUMA. Una selección de estos estudios fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2 volúmenes, en 1980 con el título Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en la América Latina, que constituyó una obra pionera en la reflexión sobre la dependencia y los nuevos estilos de desarrollo desde la perspectiva ambiental. Los años 80 fueron particularmente prolíficos en activar un pensamiento ambiental y plasmarlo en una serie de textos fundamentales. Es imposible dar cuenta de la amplia literatura generada en esos años. Baste como muestra apuntar algunas publicaciones que siguieron a estos primeros impulsos y que fueron clave en la formación de una generación de pensadores, investigadores y administradores ambientalistas. Entre ellas cabe señalar 2 obras pioneras respaldadas por la CEPAL, el PENUMA y el CIFCA. Expansión de la frontera agropecuaria y medio ambiente en América Latina, publicada en 1983, y La dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, publicada en 2 tomos entre 1986 y 1988. En esos años el potencial ambiental de América Latina fue objeto de las investigaciones de un notable grupo de ambientalistas. Ejemplo de ello fue el subproyecto Prospectiva Ecológica para América Latina, inscrito dentro del proyecto Prospectiva Tecnológica para América Latina, coordinado por Amílcar Herrera y desarrollado entre 1983 y 1989 por el Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos, liderado por Gilberto Gallopín. Este trabajo fue publicado en 1995 bajo el título El futuro ecológico de un continente, una visión prospectiva de la América Latina. Anticipando una temática de 20 años después, se convertiría en uno de los problemas más críticos del mundo y de América Latina. La Comisión de Desarrollo Urbano y Regional del CLACSO publicó en 1985 el libro Desastres naturales y sociedad en América Latina, producto de los trabajos de un grupo de investigadores bajo el liderazgo de Jorge Enrique Hardoy y de Hilda Herzer. A estos grupos pioneros en la investigación ecosocioambiental los siguieron otros como el Grupo de Ecología del Paisaje y el Medio Ambiente, GEPAMA, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Jorge Morello, seguido en años más recientes por Walter Penge. América Latina ha seguido paso a paso la transformación civilizatoria desencadenada por la crisis ambiental con un compromiso reflexivo, de apropiación e identificación crítica. Así, en 1982, el CIFCA promovió una reflexión sobre el significado y la trascendencia en Iberoamérica de la Cumbre de Estocolmo. Echechuri et al. 1983. En 1987 fue publicado el informe Brundtland, con el título Nuestro futuro común, el cual trazó los ejes de una nueva geopolítica del desarrollo sostenible que daría lugar 5 años más tarde a los Principios de Río y al programa ambiental denominado Agenda 21. En ese momento, un grupo de intelectuales de América Latina, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presentaron y prepararon un documento que marcaba las posiciones de América Latina, titulado Nuestra propia agenda. En esas publicaciones se percibe la respuesta crítica desde América Latina a las formulaciones y propuestas que vienen configurando la agenda global del desarrollo sostenible, desde una perspectiva analítica y propositiva y desde diversos espacios institucionales. Esa respuesta crítica paradójicamente se fue diluyendo en el tiempo con la institucionalización del campo ambiental. El pensamiento ambiental latinoamericano, que se fue configurando en un repensar del mundo desde las raíces ecológicas y culturales de nuestros territorios, nació de un debate en el campo del pensamiento mismo, de las maneras en que se expresa la crisis ambiental y en el terreno de las estrategias de poder y del poder en el saber, en el que se debaten los sentidos del ambientalismo y de la sustentabilidad. La alarma ecológica resonó con las campanadas de las nuevas revoluciones del pensamiento de los años 60. Los límites del crecimiento fue publicado en 1972, apenas un año después de El proceso económico y la ley de la entropía, en el que Nicholas George Q. Rogan cuestiona el divorcio de la economía de sus bases ecológicas y termodinámicas de sustentabilidad.
Es el momento en que se debate la crisis de la razón y del conocimiento, el paso del estructuralismo al postestructuralismo, de la filosofía metafísica al pensamiento posmoderno, mediante el cual irrumpen los paradigmas de la complejidad, los enfoques sistémicos, el pensamiento ecologista y los métodos interdisciplinarios. Esas revoluciones del pensamiento se han ido filtrando en nuestra cultura académica. Sin embargo, las ideas que más impacto tuvieron en ese primer momento sobre las políticas económicas y el pensamiento ambientalista fueron las formuladas por el discurso del ecodesarrollo. Las primeras propuestas sobre el ecodesarrollo encontraron en América Latina un territorio propicio para su promoción. El mayor exponente de esa estrategia fue Ignasi Sachs, que fue uno de los principales artífices de las propuestas presentadas en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, y fue el que difundió a nivel mundial la alarma ecológica y el que promovió los primeros esfuerzos de concertación para desarrollar políticas que permitieran enfrentar la emergente crisis ambiental, incorporando la dimensión ambiental en las prácticas de planificación de los gobiernos. En el seminario que desarrollaba Ignasi Sachs en la École pratique d'études de París en esos años, circulaban numerosos alumnos, yo mismo entre ellos, provenientes de América Latina, quienes retornamos luego a nuestros países influenciados por esas nuevas ideas que, más allá de sumarse a las experiencias de los movimientos contraculturales de los años 60, anunciaban una crisis civilizatoria. Muchos de nosotros nos reinsertamos en el medio académico y en el político desde los que se trabajó en la promoción de esas ideas. El propio Ignasi Sachs consideraba a América Latina como la región potencialmente más fértil para defender sus propuestas. Por eso, durante los años 70, viajó a varios países latinoamericanos, principalmente a México y a Brasil. En este último tenía vínculos de segunda ciudadanía, para promover el ecodesarrollo. Así, en México se organizó en 1973 un seminario al más alto nivel gubernamental durante la gestión del presidente Echeverría, en el que participaron varios altos funcionarios de su gobierno. Vieira et al. 1973. De ese encuentro surgió la iniciativa de creación del Centro de Ecodesarrollo, en el que, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREP, creado en 1975 bajo el liderazgo de Arturo Gómez Pompa, se desarrollaron las primeras investigaciones orientadas a diagnosticar los problemas socioambientales del país y a generar propuestas para un desarrollo acorde con las condiciones ecosistémicas y con los saberes y las prácticas de las culturas tradicionales de México. El ecodesarrollo fue el motor principal que llevó a promover un amplio estudio diagnóstico y de proyecto de políticas públicas que se denominó Sistemas Ambientales para la Planificación. El estudio se llevó a cabo en Venezuela y de él surgió el primer Ministerio del Ambiente en 1978. Estos procesos significaron la aplicación, definición y adaptación de los principios del ecodesarrollo a una incipiente planificación ambiental del desarrollo, que implicaba considerar las particulares circunstancias socioambientales y económico-políticas, y animó la creación de grupos académicos universitarios, de los cuales el más destacado fue la Asociación Brasileña de Investigación y Enseñanza en Ecología y Desarrollo, APED. Las raíces epistemológicas, la fragua del concepto de ambiente. Al tiempo que se despliegan las estrategias del ecodesarrollo, se inicia un proceso más crítico de construcción del concepto de ambiente, que da su identidad propia al pensamiento ambiental latinoamericano. Cuando emerge la problemática ambiental y se cuestiona el crecimiento económico y la economía misma por su incidencia y responsabilidad en la degradación ambiental, la economía responde afirmando que el ambiente es una externalidad del sistema económico. En su afán justificatorio, la economía confiesa su falla fundamental, el haberse constituido en franco divorcio y desconocimiento de las condiciones naturales, ecológicas, geográficas y termodinámicas, y culturales dentro de las cuales opera, es decir, sus condiciones materiales y simbólicas de sustentabilidad. Con ello emerge una primera noción del ambiente como el espacio de articulación entre sociedad y naturaleza, como una respuesta teórica a la crisis de la racionalidad de la modernidad, a la que condujo la disyunción entre el objeto y el sujeto del conocimiento, la dualidad mente-cuerpo, la separación entre ciencias mnemotécnicas y ciencias sociales. Si indagáramos más atentamente sobre la constitución de las ciencias como estructuras conceptuales construidas en torno a un objeto núcleo de conocimiento,
comprenderíamos el espacio de exclusión que ocupa el ambiente en el universo de las formaciones centradas, de las ciencias modernas. A partir de las perspectivas del racionalismo crítico y del pensamiento deconstruccionista francés de Gaston Bachelard y Georges Canguilhem, a Alois Althusser, Michel Foucault y Jacques Derrida, surgió una indagatoria epistemológica que sería particularmente fructífera en la forja de la identidad del pensamiento ambiental latinoamericano. Desde esa reflexión epistemológica se ha definido el ambiente como el campo de externalidad del logocentrismo de las ciencias, como la otredad de la racionalidad científica dominante, más allá de las perspectivas holísticas que venía configurando las teorías sistémicas y el pensamiento ecologista y complejo emergente. De esta manera fue posible trascender una concepción meramente empírica y funcional del ambiente, como el medio o entorno de una población, de la economía y de la sociedad, más allá de identificar las causas económicas, políticas y sociales vinculadas a un conjunto de problemas socioambientales, la contaminación, la deforestación, la degradación ecológica, la erosión de suelos, el calentamiento global. Esta mirada epistemológica trascendía la postura de las teorías de sistemas y de las visiones holísticas que conducían a una voluntad de integración interdisciplinaria de las ciencias existentes para resolver el fraccionamiento del conocimiento que aparecía como causa asociada de la crisis ambiental. El pensamiento ambiental latinoamericano ha develado así el ambiente y descubre que no es el punto de unión ni el plasma articulador de las disciplinas fragmentadas y centradas en sus objetos de conocimiento, que no se reduce a una simple dimensión ambiental, que siguiendo los enfoques vectoriales, factoriales, ecológicos y cibernéticos podría interanalizarse dentro de los enfoques sistémicos y las prácticas de planificación dentro de los paradigmas establecidos de conocimiento o servir como hilo unificador capaz de tejer la transversalidad de lo ambiental a través del cuerpo disgregado del conocimiento. El ambiente se ha configurado del campo de externalidad al logocentrismo de la ciencia, como lo otro, de las teorías científicas constituidas. Desde esta posición, el saber ambiental emergente problematiza los paradigmas normales, entre comillas, de las ciencias y promueve su transformación para generar nuevos campos ambientalizados del conocimiento. En este sentido, la epistemología ambiental va más allá de las propuestas de interdisciplinariedad que pretenden inducir una hibridación entre las ciencias naturales y sociales y unas supuestas ciencias ambientales emergentes, o crear nuevas disciplinas y métodos transdisciplinarios capaces de abordar los problemas socioambientales complejos emergentes. Lev, 1981 y 2001. Estas nuevas perspectivas epistemológicas surgieron en América Latina, no se produjeron en Europa como un desarrollo del racionalismo crítico francés en el paso de la episteme estructuralista a la episteme ecologista naciente. A pesar de sus indudables sintonías con el pensamiento complejo que surgía en estos tiempos en la obra de autores como Edgar Morin o Fritjof Capra, la producción del concepto del ambiente adquiría una identidad propia. Esa identidad posibilitaba reflexiones y producciones teóricas acerca de una inquietud epistemofílica que al adquirir un carácter colectivo generó proyectos de investigación. De esta manera, desde la Asociación Mexicana de Epistemología organizamos el primer simposio sobre ecodesarrollo, realizado en la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, en noviembre de 1976. Allí confluyeron científicos de muy diversas disciplinas para reflexionar y debatir la forma en que la crisis ambiental emergente podría relacionarse con sus campos de conocimiento. De este encuentro resultó un primer foro en el cual se expresó la idea de que la crisis ambiental era decurrente de las formas de conocimiento, de la racionalidad económica y del logocentrismo de la ciencia. Aunque la propuesta les pareció descabellada a los filósofos y epistemólogos allí presentes, entre los cuales se encontraba Mario Bunge, esta inquietud mostró con el tiempo su pertinencia teórica. En esos años fue creado el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales, CIFCA, por medio de un acuerdo entre el Gobierno de España y el PNUMA, bajo la dirección de Héctor Echechurri y la coordinación de las investigaciones por José María Montes. El CIFCA, desde su fundación en 1976 hasta su cierre a fines de 1983, se convirtió en la institución que con más fuerza estimuló el desarrollo de un pensamiento ibero-latinoamericano,
a través de la organización de cursos, seminarios, foros y encuentros, y encauzó el nacimiento de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del PENUMA en 1982. En ese espacio se desarrolló entre 1981 y 1983 el proyecto de investigación Articulación de las Ciencias para la Gestión Ambiental, que concluyó con la publicación del libro Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, Montes, 1983. Esta fue la primera puesta a prueba de esa indagatoria epistemológica en la construcción de nuevas disciplinas y programas de investigación ambiental desde la perspectiva del saber ambiental. Junto con el desarrollo de nuevos enfoques de los sistemas complejos y de un análisis crítico de la articulación de las ciencias y de la interdisciplinariedad, comenzaron a fertilizarse campos incipientes y teorías innovadoras en los dominios de la economía, de la ecología, de la antropología, de la arquitectura, de la sociología rural y del derecho, así como también de problemáticas aplicadas como el urbanismo, el manejo integrado de recursos y la planificación del desarrollo. El libro de Montes abrió las vías para la realización de un nuevo proyecto enfocado hacia las ciencias sociales y la formación ambiental a nivel universitario, cuyos textos fueron publicados en 1994 con el título Ciencias Sociales y Formación Ambiental, LEF 1994. La indagatoria epistemológica que parte del concepto crítico de ambiente sembró una semilla que fertilizó el campo del ambientalismo latinoamericano. Ello condujo a todo un recorrido teórico que llevó a la revisión crítica de muchos de los teóricos más importantes de la modernidad, de Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Max Weber, a Martin Heidegger, Immanuel Levinas, Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Michel Foucault, para atraer esos pensamientos y transformarlos desde las raíces de la ecología y la cultura de los territorios latinoamericanos. Esa odisea epistemológica que fue transitando del ecomarxismo a una revisión de la ontología existencial no implicó un mero arraigo del pensamiento europeo en tierras americanas. Las teorías surgidas en Europa fueron transformadas desde una mirada crítica que nació de las fuentes de los potenciales ecológicos y de la diversidad cultural de nuestro continente, y fue fertilizando los nuevos campos de la ecología política en América Latina. De ese campo epistemológico surgieron propuestas propias sobre la complejidad ambiental, más allá del pensamiento complejo y de las ciencias de la complejidad. También surgió el traslado de la crítica de los métodos de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, de las teorías de sistemas y los paradigmas de la complejidad, hacia el campo de la racionalidad ambiental y el diálogo de saberes, fundado en una ontología de la diversidad, una política de la diferencia y una ética de la otredad. LEF 2000, 2004 y 2006. Una clara marca de identidad del pensamiento ambiental latinoamericano proviene de la demarcación entre ambientalismo y ecologismo. En América Latina existe un cuerpo vigoroso de ecólogos que han hecho valiosas contribuciones a la ciencia ecológica y a las políticas ambientales de la región. Al mismo tiempo se han organizado un amplio campo de acciones ecologistas que en muchas de sus propuestas y acciones construyen alianzas que se confunden con el movimiento ambientalista. Sin embargo, aun siendo el ambientalismo más marginal y menos visible en los ámbitos académicos, es de allí de donde surge y se afianza la radicalidad del pensamiento ambiental que avanza hacia la construcción de una nueva racionalidad social. Entre las vertientes del ecologismo que han influido en el ambientalismo latinoamericano hay que destacar el pensamiento de la complejidad, Igor Morin, la ecología profunda, Ernst, el econarquismo, Murray Bookchin, el ecomarxismo, James O'Connor, la economía ecológica y la ecología política, Joan Martínez Aller, Clovis Cavalcanti, Arturo Escobar y Carlos Walter Porto Goncalves. Al mismo tiempo debemos reconocer vetas teóricas propias que han tenido sus fuentes de creatividad y de aplicaciones prácticas en territorios latinoamericanos, entre las que se encuentran la metodología de la investigación interdisciplinaria de las teorías de sistemas complejos de Rolando García 2006, la autopoiesis de Francisco Varela y Humberto Maturana, que en el campo de las ciencias cognitivas ha inspirado la ética ambientalista de varios autores latinoamericanos, el desarrollo a escala humana de Manfred Max Neff, Antonio Lizalde y Martin Oppenheim, la ecología social desarrollada por Eduardo Gudinas y Alberto Acosta, la fundación de una historia ambiental latinoamericana, Castro 1996, y el desarrollo de una metodología para la aplicación de cuentas del patrimonio ambiental de América Latina, Segenovich y Gallo Mendoza 1996.
El concepto de ambiente como potencial es un aporte auténticamente latinoamericano. De allí surge la propuesta de un nuevo paradigma productivo fundado en una productividad ecológica, tecnológica, cultural, de una economía fundada en una productividad negentrópica, como base de sustentabilidad de una racionalidad ambiental. Leff 2009. La epistemología ambiental ha permitido demarcar el concepto de sustentabilidad del discurso del desarrollo sostenible. Así, el contexto de los discursos de la descolonización del conocimiento y de la externalidad y radicalidad del concepto epistemológico de ambiente ofrece un punto de apoyo para la deconstrucción de la racionalidad insustentable de la modernidad y la construcción de una racionalidad alternativa, una racionalidad ambiental. Cultura, territorio y sustentabilidad. Una de las vertientes más ricas del ambientalismo latinoamericano es el estudio de las relaciones entre cultura y naturaleza. Frente a las perspectivas que se fueron delineando en el norte desde diferentes ecosofías, la ecologización de la economía y las innovaciones tecnológicas orientadas a la desmaterialización de la producción en América Latina fue cobrando fuerza una visión de sustentabilidad fundada en la relación que guardan las sociedades tradicionales, indígenas y campesinas, con su ambiente. Más allá de una cultura ecológica genérica y de la necesidad de dar sustentabilidad a las sociedades rurales, se plantea la idea de un desarrollo sustentable fundado en el conocimiento y los saberes culturales sobre la riqueza biológica y los potenciales ecológicos de la región. Leff y Carabias, 1993. Estas investigaciones y prácticas sobre el manejo cultural de la naturaleza se han alimentado de una rica tradición de estudios etnobotánicos, etnoecológicos y agroecológicos, desde los estudios de John Murray sobre los pisos ecológicos de los incas a las investigaciones sobre los agroecosistemas de México de Efraín Hernández Solocotzi. Eric Wolf y Ángel Paller publicaron en 1972 un texto que inspiró una nueva mirada sobre las civilizaciones mesoamericanas, que bien podríamos extender a todo el trópico latinoamericano y a los países del sur, en el que el desarrollo aparece fundado en su potencial ecológico. Wolf y Paller, 1972. Desde allí se fue prefigurando el ambiente como un potencial y no como los costos ambientales del desarrollo, una visión que predominaba en los acercamientos economicistas del norte. Si la riqueza y la diversidad cultural del sur y los territorios sudamericanos fueron caldo de cultivo de las mejores teorías antropológicas y de la cultura académica de las etnociencias, de Levi Strauss a Philip Discola, los estudios etnoecológicos abrieron perspectivas para ir más allá del estudio de la cultura como objeto de indagatoria etnológica, para considerarla como un patrimonio biocultural de las poblaciones indígenas y fuente de nuevas perspectivas de sustentabilidad. Toledo 1994, Bosch 2009. De ahí ha derivado uno de los campos prácticos más promisorios para el arraigo en la tierra y en las prácticas de sustentabilidad del pensamiento ambiental latinoamericano. Nos referimos a las teorías y prácticas de la agroecología y la agroforestería, que se han convertido en un campo de debates teóricos prácticos en el terreno de la ecología política y en la confrontación de los modelos productivistas y extractivistas con las nuevas estrategias de una agricultura sustentable, que están constituyendo nuevos paradigmas productivos y movilizando a los actores sociales del ambientalismo en la construcción de la sustentabilidad. Aquí se plasma la propuesta teórico-filosófico-política de construcción de una racionalidad ambiental en un campo práctico en que el potencial ecológico, la productividad tecnológica y la creatividad cultural se amalgaman en nuevas estrategias agroecológicas y agroforestales en un diálogo de saberes entre las ciencias ecológicas, agronómicas y etnológicas, con los saberes indígenas y campesinos a través de un proceso de reapropiación cultural, técnica y social de la naturaleza. De allí emergen movimientos sociales y estrategias de manejo conservacionista y productivo de los potenciales ecológicos y la diversidad biológica orientados por los principios de autonomía política y de identidad cultural, como las reservas extractivistas de los seringueiros en Brasil, las prácticas de forestería comunitaria de México, el manejo cultural de la biodiversidad del proceso de comunidades negras de Colombia y un vigoroso movimiento agroecológico en diferentes territorios culturales en América Latina.
Por su parte, la geografía ofreció también un campo innovador para mirar las relaciones entre cultura y naturaleza a partir de las condiciones ecológicas de los problemas críticos de las poblaciones latinoamericanas. Ha surgido así una escuela de geografía ambiental en la que se destacan los nombres de Josué de Castro y Milton Santos. Hacia este campo se han visto atraídos nuevos enfoques de la antropología cultural y de la geografía ambiental por la territorialización de prácticas de sustentabilidad y una política de la diferencia. Y estudios y proyectos de emancipación cultural y reapropiación de la naturaleza que van desde los pueblos mapuches del sur del continente hasta los Comcac, etnia que aún sobrevive en el desierto de Sonora, del norte árido de México, de los ecosistemas amazónicos y de los cerrados de Brasil, de los ecosistemas tropicales a los áridos y templados y de los montañosos a los acuáticos, en la construcción de la sustentabilidad y desde el ser de los pueblos indígenas de América Latina. Este es el campo del que hoy en día emerge un pensamiento ambiental propio en el terreno de la ecología política, en el que se expresan los conflictos más agudos sobre los procesos de sobreexplotación de la naturaleza, emprendimientos extractivistas, cultivos transgénicos, fractura hidráulica y los procesos de resistencia y emancipación de los pueblos de América Latina en la reinvención de sus identidades y la reapropiación de su patrimonio biocultural en una lucha de territorialidad jalonada por la geopolítica de la globalización, el desarrollo sostenible y los procesos de resistencia y reconstrucción de los territorios de vida arraigados en los imaginarios sociales de sustentabilidad de los pueblos. Emerge así en América Latina el campo de una ontología política en la confrontación de diferentes racionalidades y ontologías, de modos de construcción del mundo y de ser en el mundo. Son las luchas de reexistencia que emergen del fondo de la vida, de las raíces del pensamiento ambiental que hoy se expresa en el reclamo del vivir bien, el summa causa y de los pueblos de América Latina. Lev, 2014. La filosofía ambiental ha sido otro campo fértil del pensamiento ambiental latinoamericano, luego de que fuera inaugurado por el uruguayo Daniel Vidart, quien en su refugio político en Colombia publicó en 1986 Filosofía ambiental, epistemología, praxeología, didáctica. Este campo de reflexión filosófica anidó sobre todo en los institutos de estudios ambientales, IDEA, los cuales empezaron a establecerse en las universidades colombianas luego del primer seminario sobre universidad y medio ambiente celebrado en Bogotá en 1985. Desde la creación de la idea de la Universidad Nacional de Colombia, la construcción de un pensamiento ambiental ha sido una de sus tareas prioritarias como respuesta al reduccionismo económico, ecológico y tecnológico del estudio de los problemas ambientales y de sus soluciones prácticas. Esta fuente del pensamiento filosófico ambiental fue anidando en las universidades colombianas y extendiéndose hacia diferentes espacios de actuación a través de una red de nodos del pensamiento ambiental, impulsada por un programa de formación liderado desde la sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia por Patricia Noguera. Si las ecosofías que emergieron de la crisis ambiental se propusieron superar el dualismo ontológico heredado de la metafísica, el cartesianismo, el kantismo y la ciencia positivista para enfrentar sus efectos en las jerarquías sociales y las formas de dominio de la naturaleza en el ecologismo radical, ecología social y el ecofeminismo, la filosofía ambiental latinoamericana busca hacer un pensamiento incluyente y dialogante, deconstructor y decolonizador de los paradigmas del conocimiento y las prácticas sociales que han desterritorializado a los pueblos del continente, capaz de arraigar en los ecosistemas en que habitan las culturas con sus cosmovisiones, sus imaginarios y sus prácticas de vida. Se abre al pensamiento desde una ética de la otredad y de la igualdad a una ética de la tierra, de la sustentabilidad y de la vida, que permita religar la naturaleza y la espiritualidad de los pueblos. Boff, 1996 y 2001. Una filosofía que recupere la razón de la vida. Maya, 2001. Educación ambiental. El sistema educativo es un campo privilegiado para la transformación civilizatoria que exige la construcción social de la sustentabilidad. Si bien la educación ambiental no ha conseguido transformar los regímenes educativos institucionales en América Latina y sigue siendo marginal dentro de las prioridades de la comunidad educativa, al mismo tiempo ha constituido un espacio en el que ha anidado con más fuerza y claridad
y en el que se recrea y se propaga el pensamiento ambiental latinoamericano. Este espacio se viene articulando y desplegando desde las redes nacionales de educación ambiental y los congresos iberoamericanos de educación ambiental como lugares de reencuentro, reafirmación y proyección de los procesos educativos y formativos. Más allá de su trascendencia en el establecimiento de leyes, políticas y estrategias nacionales de educación ambiental, los actores de estos procesos han generado un verdadero movimiento social a favor de la educación ambiental, más allá de las instituciones y junto con las políticas públicas y los espacios de actuación en que se desarrollan. Lo que otorga su identidad a estos procesos y a sus actores es el concepto de ambiente que funda el pensamiento ambiental latinoamericano. Solo desde esa definición crítica del ambiente han podido establecerse las posturas críticas que le impiden ser seducido y sucumbir ante los embates de la educación para el desarrollo sostenible. En ese movimiento de la educación ambiental están articuladas redes nacionales y regionales de educadores, así como sistemas de posgrado en ambiente y sustentabilidad. Pero quizás el proceso más significativo en este espacio haya sido el emprendido por la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, CETERA, el cual generó una revolución pedagógica movilizada por el saber ambiental, por medio de la carrera de especialización de Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable de la Escuela Marina Vilche de CETERA, y bajo el liderazgo de Carlos Galano, se formó a lo largo de la década del 2000 una generación de educadores del estudio ambiental como un proceso que irradia hacia la sociedad argentina, considerado como una de las manifestaciones más ejemplares e inéditas de la capacidad transformadora del pensamiento ambiental latinoamericano. La Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe fue establecida en 1982 como un programa regional de cooperación entre gobiernos, universidades, centros de capacitación, sistemas educativos, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil para la promoción de la educación, la capacitación y la formación ambiental en la región. Además de colaborar con varios de los centros, asociaciones, redes y sociedades profesionales, la red establecida en el PENUMA acompañó la creación de otras redes nacionales de formación ambiental, como fue el caso de la Red Colombiana o la Red de Formación e Investigación Ambiental en Guatemala, así como de numerosos cursos regionales de formación en temas críticos del ambientalismo latinoamericano. Por medio de esta red se desarrolló un amplio programa editorial que incluyó una serie sobre pensamiento ambiental latinoamericano, mediante la cual se difundió el pensamiento de varios de sus mayores exponentes, entre los que se encuentran Julio Carrizosa, Héctor Leys, Augusto Ángel Maya, José María Borrero, Víctor Toledo, Antonio Elizalde, Rayén Quiroga, Patricia Noguera, Dimas Floriani y Carlos Walter Porto González. La esencia de este pensamiento ha quedado plasmada en el Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad, elaborado por un grupo de pensadores como una contribución de América Latina a la Cumbre Medio Ambiente y Desarrollo de Johannesburgo. Este manifiesto se ha convertido en un ideario de diversos procesos educativos y políticos en América Latina. De esta manera, se ha venido conformando un pensamiento ambiental latinoamericano con una identidad propia, arraigada en los territorios de vida de sus pueblos y naciones, que fertiliza nuevos mundos de producción, nuevas estrategias pedagógicas y nuevas formas de convivencia basadas en la cultura de los potenciales ecológicos de la región y en una ética del cuidado de la vida. Sin embargo, el pensamiento ambiental tiene una falta que saldar y un largo camino por recorrer. Su mayor deuda es la de construirse en un diálogo plural, directo y estrecho con los saberes indígenas y populares de los pueblos de la región. Solo de la puesta en práctica de ese diálogo de saberes emergerá una ética política de la diferencia que oriente la reapropiación cultural del patrimonio común de la humanidad, una gestión socioambiental democrática y participativa que no podrá remitirse a un régimen unitario totalitario de significación y menos aún a los instrumentos económicos de administración del ambiente, la mercantilización de la naturaleza, el ordenamiento ecológico, un sentido genérico del ser y una conciencia de especie que generaliza las visiones e intereses diferenciados por la naturaleza y por la vida, una racionalidad hegemónica o dominante para saldar y consensuar en un saber de fondo las solidaridades que se fraguarán en territorios de diferencias. Todo ello a través de un diálogo de saberes entre otredades irreductibles a un sentido común que no sea el de la apertura civilizatoria a un futuro llevado por la heterogénesis de la diversidad biocultural.
Este es el camino que abre el pensamiento ambiental latinoamericano al generar sentidos y orientar acciones que se nutren de la savia de los saberes culturales y de los potenciales ecológicos de la región, en un movimiento de transformación social que arraiga en nuevos territorios de vida para definir el horizonte de un futuro sustentable.